En lo profundo de las montañas rocosas de Colorado, Martha y Frank Henley, ellos caminaban con dificultad por la nieve que les llegaba hasta las rodillas. Toda su vida cabía en 2 bolsas de viaje. El banco les había quitado su cabaña. Los promotores inmobiliarios querían sus tierras. No tenían a dónde ir. Fue entonces cuando encontraron la cueva. Oculta detrás de una cascada, la entrada parecía natural hasta que entraron. Suelos de mármol, lámparas de cristal y apilados desde el suelo hasta el techo en la sala principal, millones de dólares en efectivo. Pero Martha no era una mujer de montaña cualquiera. Hace 20 años había sido la detective Martha Cross, la mejor investigadora de blanqueo de dinero de la policía de Denver. Reconoció el embalaje del cártel en cuanto lo vio. El dinero podía comprarles una nueva vida, pagar la medicación para el corazón de Frank y asegurar su futuro. Pero esas huellas de neumáticos en el exterior no eran de excursionistas. Alguien iba a volver a por su alijo, y cuando el cártel descubriera que 2 ancianos ocupas habían encontrado su tesoro, la montaña se teñiría de rojo con sangre. La cuestión no era si debían coger el dinero, era si vivirían lo suficiente para gastarlo. Antes de volver al programa, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mano curtida de Martha temblaba mientras tocaba la pila de billetes de 100 más cercana. Los billetes estaban atados con gomas elásticas industriales y envueltos en plástico transparente. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire sorprendentemente cálido de la cueva. Alguien había instalado un sistema de calefacción que zumbaba silenciosamente en el fondo. Por Dios, Martha. La voz de Frank resonó en las pulidas paredes de piedra. Se apoyó pesadamente en lo que parecía ser una encimera de granito, con el rostro pálido bajo su barba gris. ¿Qué demonios es este lugar? Se adentró en la cueva, con su instinto detectivesco superando la conmoción. La cámara principal se extendía al menos 15 metros hacia atrás, con salas más pequeñas que se ramificaban como dedos. Alguien había gastado mucho dinero y tiempo en convertir esta formación natural en algo extraordinario. Solo la electricidad habría requerido tender cables a lo largo de kilómetros a través del desierto. Es un almacén, dijo, examinando el dinero más de cerca. Los billetes eran nuevos y estaban en orden secuencial. El dinero de la droga solía ser viejo, gastado y de diferentes denominaciones, procedente de las ventas en la calle. Esto era diferente, pero no era para traficantes callejeros. Se trataba de una operación a nivel de cártel. Frank se sentó en lo que parecía una silla de cuero hecha a mano. A pesar de estar agotado y asustado, no pudo evitar pasar los dedos por el reposabrazos, suave como la mantequilla. ¿Cuánto crees que hay?, preguntó Martha, mientras sus ojos entrenados recorrían la sala. Docenas de fajos, cada uno de fácilmente $10,000, múltiples palés. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras hacía los cálculos. ¿Estimación conservadora? Tal vez 10 millones. La cifra flotaba entre ellos como un arma cargada. La medicación de Frank se estaba acabando. Tal vez les quedaban 3 días. Sin ella, su corazón dañado se detendría en una semana. La receta costaba $800 al mes. Dinero que nunca volverían a ver ahora que los promotores se lo habían robado todo. Ella lo había visto debilitarse en los últimos meses. Lo había visto agarrarse el pecho cuando creía que ella no lo veía. «Deberíamos irnos», dijo Frank en voz baja. Pero no se movió, ella tampoco. Afuera, el viento de diciembre aullaba entre los pinos. La temperatura bajaba rápidamente y ellos no tenían refugio, ni comida, ni un plan. La ciudad más cercana estaba a 24 kilómetros, atravesando un terreno montañoso traicionero. A su edad, con ese tiempo, quizá no lo conseguirían. Martha se obligó a apartar la vista del dinero y explorar el resto de la cueva. Las cámaras más pequeñas contenían habitaciones, un dormitorio con sábanas caras, una cocina llena de conservas e incluso un cuarto de baño con agua corriente. Alguien había creado un búnker de lujo en medio de la nada. En la cocina encontró algo que le heló la sangre, una lista de turnos escrita a mano en español, con fecha de hacía solo 3 días. Nombres, horas, horarios de patrulla. No era un refugio abandonado, era una operación activa. Frank mantuvo la voz firme. «Tenemos que irnos ya». Pero cuando volvió a la sala principal,
Frank estaba desplomado en la silla, con una mano presionando su pecho, respirando con jadeos cortos y agudos. «Las pastillas», logró decir. Martha buscó a tientas el frasco de la receta en su bolso. «Quedan 2 comprimidos». Le dio uno con agua de su cantimplora y observó cómo el color volvía lentamente a su rostro. 2 pastillas, 72 horas, tal vez menos, $10 millones. Volvió a mirar el dinero y luego a su marido de 47 años, el hombre que había tenido 3 trabajos para pagarle la academia de policía, que la había esperado despierto todas las noches durante sus operaciones encubiertas, aterrorizado de que no volviera a casa, que nunca se había quejado cuando sus casos consumían sus fines de semana, sus vacaciones, sus momentos de tranquilidad. Afuera, oyó algo que la hizo quedarse paralizada. El rugido lejano de motores que se acercaban, portillas de vehículos que se cerraban de golpe, voces que gritaban en español. Martha agarró a Frank del brazo. «¿Puedes moverte?» Él asintió con la cabeza, luchando por ponerse en pie. Las voces se acercaban, resonando en las paredes del cañón. Eran varios hombres, probablemente armados. Martha miró la fortuna que les rodeaba y luego el miedo en los ojos de su marido. A veces, sobrevivir significaba tomar decisiones imposibles. Cogió 2 fajos de billetes y se los guardó en el abrigo. Luego ayudó a Frank a dirigirse hacia el fondo de la cueva, rezando para que hubiera otra salida. La notificación de desahucio se arrugó en las manos curtidas de Harold mientras se sentaba en el columpio del porche que había sido de su padre antes que él. Margaret salió de la cocina, con su cabello plateado reflejando la luz del sol de la tarde, llevando 2 tazas de café que se habían convertido en su ritual durante estos días oscuros. 30 días, dijo Harold, con una voz apenas superior a un susurro. 30 días para desalojar la propiedad que hemos llamado nuestro hogar durante 43 años. Margaret se sentó a su lado, y el columpio crujió bajo su peso combinado. El abogado dijo, «No hay nada que podamos hacer. Consolidated Development compró nuestra hipoteca al banco, y al parecer, hay alguna cláusula sobre requisitos de mejora de la propiedad que nunca cumplimos». Harold apretó la mandíbula. «¿Mejoras de la propiedad? Esta casa tiene una buena estructura, mejor que cualquiera de esas mansiones de cartón que están construyendo». Señaló con un gesto las colinas que rodeaban su modesta granja, donde la semana pasada se había visto a topógrafos con su equipo. «¿A dónde iremos?», preguntó Margaret, y su pregunta quedó flotando en el aire como el humo de un fuego que se apaga. Habían vivido modestamente durante todo su matrimonio. La pensión de Harold, tras 30 años en la fábrica de papel, apenas cubría sus gastos, y los ingresos de Margaret, por la venta de sus colchas en la feria de artesanía local, se habían agotado cuando los turistas dejaron de acudir. Su cuenta de ahorros tenía menos de $3,000, suficientes para el depósito de una fianza en algún sitio, pero no para el tipo de lugar que aceptaría a una pareja de ancianos con ingresos fijos. Llamé a Tom Peterson. Harold dijo que alquila el apartamento que hay encima de su ferretería por $800 al mes. Margaret hizo una mueca de dolor. $800 consumirían la mayor parte de la pensión de Harold, dejando poco para comida o medicinas. Ella llevaba ya 2 meses racionando sus pastillas para la tensión arterial. El ruido de los motores interrumpió su conversación. 3 todoterrenos negros subieron por el camino de grava, levantando nubes de polvo a su paso. Harold se levantó lentamente, con sus rodillas artríticas protestando, mientras los vehículos se detenían cerca de la puerta principal. Un hombre con un traje caro salió del vehículo que iba en cabeza, flanqueado por otros 2 que parecían más guardias de seguridad que hombres de negocios. El hombre trajeado se acercó con la confianza depredadora de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. «Señor y señora Crawford», llamó, sin molestarse en acercarse al porche. «Soy Richard Castanos, de Consolidated Development. Quería asegurarme personalmente de que entienden el calendario de su reubicación». «Recibimos su notificación», respondió Harold, con voz firme, a pesar del temblor de sus manos. Castanos sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Excelente. También quería informarles de que estamos dispuestos a ofrecerles una pequeña bonificación por reubicación, $5,000, si pueden marcharse a finales de la semana que viene, en lugar de esperar los 30 días completos». Margaret notó cómo Harold se tensaba a su lado. $5,000 era más dinero del que habían visto en años, pero también significaba renunciar a 3 semanas que podrían necesitar para encontrar una vivienda adecuada.
Es muy generoso, dijo Harold con cautela, pero necesitaremos los 30 días completos. La sonrisa se desvaneció del rostro de Castianis. Señor Crawford, creo que no lo entiende. Esta es una oferta por tiempo limitado. El desarrollo está programado para comenzar pronto y los retrasos cuestan dinero. A mis inversores no les gustan los gastos innecesarios. Uno de los hombres que flanqueaban a Castanos cambió de postura y Harold vislumbró algo metálico bajo su chaqueta. Margaret agarró a Harold del brazo con fuerza, presa de un miedo repentino. Lo entendemos, dijo Harold, tal y como exige la ley. Castiana los observó durante un largo rato, con mirada calculadora. Espero que lo reconsideren, amigos. A veces, la cooperación facilita mucho la transición a todas las partes implicadas. Se dio la vuelta y regresó a su vehículo sin decir nada más. Los tres todoterrenos se marcharon tan rápido como habían llegado, dejando solo polvo y el olor acre de los gases de escape. Harold y Margaret permanecieron en el porche hasta que el ruido de los motores se desvaneció por completo. No se trataba solo de dinero, dijo Margaret en voz baja. No, coincidió Harold. Era una amenaza. Pasaron la noche en relativo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre un futuro incierto. Al caer la noche, Harold se encontró de pie junto a la ventana del dormitorio que daba a las 40 acres traseras, tierras que habían pertenecido a su familia durante 3 generaciones y que ahora estaban destinadas a convertirse en otra subdivisión estéril. La propiedad se extendía hacia la línea de árboles, donde las antiguas cuevas Miller habían sido excavadas en la ladera por algún buscador de oro fallecido hacía mucho tiempo. De niños, Harold y su hermano habían explorado esas cuevas hasta que su madre se lo prohibió, preocupada por los derrumbes y los animales salvajes. No había pensado en esos túneles en décadas. Mañana, decidió, recorrería la propiedad por última vez antes de que unos desconocidos se apoderaran de ella para siempre. Se lo debía a la memoria de su padre y a la vida que él y Margaret habían construido allí. Lo que Harold no podía saber era que su nostálgico paseo le llevaría a un descubrimiento que lo cambiaría todo y les pondría a ambos en peligro mortal. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la propiedad de los Hartwell, mientras Martha empaquetaba sus pertenencias restantes en cajas de cartón. Cada objeto parecía más pesado de lo que debía. El búho de cerámica de su luna de miel, la colección de relojes de bolsillo de Harold, fotografías que abarcaban 5 décadas. Mañana, Blackstone Development tomaría posesión de su casa. Harold se sentó a la mesa de la cocina y miró por 100ª vez la notificación de desahucio. La jerga legal se le escapaba, pero el mensaje era claro. Habían agotado sus recursos, sus ahorros y sus opciones. La residencia de ancianos que Martha había encontrado apenas les daría cabida a los dos, y sus pensiones juntas no cubrirían las cuotas mensuales durante mucho tiempo. «Podríamos luchar contra esto», murmuró Harold, aunque su voz carecía de convicción. Martha se detuvo en su tarea de empaquetar, con una caja de recetas gastada en las manos. «¿Con qué dinero, querido? Ya hemos hipotecado todo lo que nos quedaba». Un golpe seco interrumpió su melancolía. A través de la ventana, Harold vio un sedán negro en la entrada de su casa, caro, fuera de lugar en su modesto barrio. 2 hombres con trajes oscuros se acercaron a la puerta principal. «Señor y señora Hartwell». El hombre más alto mostró una placa demasiado rápido para que Harold pudiera leerla correctamente. «Detective Morrison, necesitamos hacerles algunas preguntas sobre su propiedad». Martha se unió a Harold en la puerta, acercándose instintivamente a su marido. «¿Qué tipo de preguntas? ¿Podemos pasar?» El compañero de Morrison permaneció en silencio, con la mirada fría escudriñando el interior de la casa. «Estamos muy ocupados haciendo las maletas», dijo Harold. «Quizá podrían...». «No tardaremos mucho». Morrison pasó sin invitación, seguido por su compañero. Ambos hombres comenzaron a examinar la casa con una intensidad que puso los pelos de punta a Martha. «Hemos recibido informes sobre actividades inusuales en esta zona», dijo Morrison, pasando el dedo por la repisa de la chimenea. «Excavaciones nocturnas, gente entrando y saliendo a horas intempestivas». Harold frunció el ceño. «No hemos visto nada de eso». El compañero silencioso se dirigió hacia la puerta trasera y miró hacia el jardín. «Bonita propiedad. Es una pena que la pierdan». «¿Cómo lo han hecho?». Martha comenzó a hablar. «Registros públicos», la interrumpió Morrison. «Blackstone Development, ¿verdad? Son bastante agresivos con sus adquisiciones». Algo en su tono inquietó a Harold.
Los detectives de verdad no solían comentar los asuntos comerciales privados, y estos hombres parecían más interesados en la distribución de su casa que en cualquier supuesta actividad delictiva. ¿Qué están investigando exactamente?, preguntó Harold. Morrison intercambió una mirada con su socio. Propiedades desaparecidas, objetos de valor que pueden haber sido enterrados u ocultos en este barrio. ¿Enterrados? Martha se rió nerviosamente. Lo único que hemos enterrado aquí son nuestras mascotas. El socio silencioso regresó de su inspección del patio trasero. Hay unas formaciones rocosas interesantes detrás de su casa, muy profundas. Harold sintió un escalofrío. Esos hombres no eran policías. Probablemente sus placas eran falsas. Sus preguntas eran demasiado específicas y extrañas. Pero, ¿qué podían hacer dos ancianos contra unos hombres que claramente no tenían reparos en hacerse pasar por agentes de la ley? Creo que deberían marcharse, dijo Harold, tratando de mantener la voz firme. No tenemos nada más que decir. Morrison sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Por supuesto. Solo recuerden que si encuentran algo inusual, algo que no les pertenezca, sería prudente que se pusieran en contacto con nosotros inmediatamente. Dejó una tarjeta de visita sobre la mesa. A veces la gente cree haber encontrado un tesoro, pero los tesoros suelen pertenecer a otra persona. Alguien a quien quizá no le gusten los ladrones. Después de que los hombres se marcharan, Harold y Martha se quedaron en la cocina, conmocionados. La tarjeta de visita solo tenía un número de teléfono, sin agencia ni distintivos oficiales. Harold, tengo miedo, susurró Martha. Él la abrazó, con la mente a 1000 por hora. Los hombres sabían lo de las formaciones rocosas detrás de su casa, formaciones que incluían la entrada a la cueva que habían descubierto años atrás, pero que nunca habían explorado por completo. De vez en cuando la habían utilizado como almacén, pero nunca se habían adentrado en sus pasadizos. Empaca solo lo esencial, dijo Harold de repente. Deja todo lo demás. ¿Qué? Pero tenemos hasta mañana. Esos hombres no eran policías. Harold se acercó a la ventana y miró a la calle. El sedán negro ya no estaba, pero eso no significaba que no los estuvieran vigilando, y creo que sé lo que están buscando. Martha siguió su mirada hacia el patio trasero, hacia el afloramiento rocoso que ocultaba la entrada de la cueva. ¿No crees que alguien ha estado usando nuestra cueva? Por eso Blackstone quiere tanto esta propiedad. Por eso han aparecido esos hombres ahora. Harold cogió su chaqueta y una linterna del cajón de los utensilios. Tenemos que ver qué hay ahí abajo antes de irnos. Harold, es peligroso. Si esos hombres ya saben lo de la cueva, la pregunta es, ¿qué hay ahí abajo que merezca la pena amenazar a una pareja de ancianos? Martha miró las cajas embaladas en la casa que perderían mañana de todos modos. ¿Y si lo encontramos primero? Harold la miró a los ojos y vio reflejada en ellos su propia determinación desesperada. Después de 50 años de seguir las reglas, de trabajar duro y confiar en el sistema, no les quedaba nada que perder. Entonces, tal vez, dijo en voz baja, por fin podamos conservar algo que realmente importa. El haz de luz de la linterna de Harold temblaba al barrer las pilas de fajos de billetes que parecían extenderse infinitamente en la oscuridad. La brusca inspiración de Martha resonó en las paredes de piedra, y el sonido fue engullido por el silencio opresivo de la cámara subterránea. «Dios mío», susurró, con una voz apenas audible. «Harold, ¿qué es este lugar?» Harold se adentró en la cueva, con las botas crujiendo sobre los escombros esparcidos. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo metálico que le revolvió el estómago. Detrás del dinero, unas formas emergieron de las sombras, mesas llenas de balanzas, bolsas de plástico y residuos químicos que brillaban bajo el resplandor de las linternas. «Nada bueno», murmuró, echándose hacia atrás para sujetar a Martha mientras ella lo seguía al interior. «Esto no es un tesoro olvidado, Martha. Es la operación de alguien». Las cuevas se extendían más allá de lo que alcanzaba su luz, excavadas en piedra natural, pero claramente modificadas por manos humanas. Vigas de madera reforzaban el techo y cables eléctricos serpenteaban por las paredes, conduciendo a luces alimentadas por generadores que colgaban oscuras y silenciosas sobre ellos. Alguien había dedicado mucho tiempo y dinero a hacer que este lugar fuera funcional. Martha se acercó a una de las pilas de dinero, con sus dedos curtidos flotando a pocos centímetros de los billetes. «Debe de haber millones aquí, Harold, quizás decenas de millones». Su voz tenía un temblor que no tenía nada que ver con el frío. «Podríamos pagar la casa, luchar contra esos promotores.
contratar a un abogado al que realmente le importe. Harold comprendió la tentación que ardía en los ojos de su esposa, el mismo fuego que ahora se encendía en su propio pecho. 43 años de matrimonio, 37 años en la misma casa, y ahora los echaban como si fueran basura. El dinero que tenían ante ellos representaba todo lo que habían perdido y más. Pero el olor metálico se hacía más fuerte a medida que se adentraban, y la inquietud de Harold se multiplicaba con cada paso. Había visto suficientes series policíacas como para reconocer una operación de drogas cuando se topaba con una. La sofisticada instalación, la ubicación remota, la gran cantidad de dinero en efectivo. No era el alijo de un traficante de poca monta. «Tenemos que irnos», dijo, aunque su propia voz carecía de convicción. Ahora. Un ruido detrás de ellos los hizo quedarse paralizados. Pasos sobre grava, aún lejanos, del brazo y la empujó hacia la pared trasera de la cueva, apagando la linterna cuando las voces se acercaron a la entrada. «Te dije que ya deberías haberlo movido», decía un hombre, con un tono de ira contenida en sus palabras. «La policía ha estado husmeando por los antiguos puntos de acceso». «Tranquilo», dijo otra voz, más joven y más informal. «Este lugar lleva 3 años siendo seguro. Nadie sabe siquiera que estas cuevas existen». Harold se pegó a la fría piedra y acercó a Martha a él mientras las voces se hacían más fuertes. La luz comenzó a filtrarse en la cueva, más fuerte y constante que la de su pequeña linterna. Era equipo profesional. «Además», continuó la voz más joven, «mañana por la noche lo trasladaremos todo de todos modos. Rodríguez quiere que se transporte todo antes de que termine la semana». Rodríguez. Harold archivó el nombre, aunque no estaba seguro de por qué. En ese momento tenían problemas más importantes que los nombres. Las luces se hicieron más brillantes y Harold pudo distinguir 2 siluetas recortadas contra la entrada de la cueva, una alta y delgada, la otra más baja y de hombros anchos. Ambas se movían con la confianza despreocupada de quienes eran los dueños absolutos de ese espacio. Martha respiraba entrecortadamente, con bocanadas controladas, junto a su oído. Su mano encontró la de él y la apretó con fuerza desesperada. Estaban atrapados, presionados contra la pared trasera de una cueva que pertenecía a personas que claramente no tenían reparos en recurrir a la violencia. «Revisa las secciones traseras», ordenó el hombre más alto. «Asegúrate de que todo esté seguro». El corazón de Harold latía con fuerza contra sus costillas. En cuestión de minutos, tal vez segundos, los descubrirían. Los pasos de los hombres se acercaban, metódicos y minuciosos, profesionales. Entonces Martha hizo algo que le detuvo el corazón por completo. Salió de las sombras. «Disculpen», dijo con el mismo tono que habría utilizado para pedir indicaciones en una tienda de comestibles. «Creo que nos hemos perdido». Los 2 hombres se giraron hacia su voz y Harold vio cómo sus manos se movían instintivamente hacia las armas ocultas. El más alto, de pelo oscuro y chaqueta cara, se recuperó primero, y su rostro se transformó en una máscara de peligrosa calma. «Bueno», dijo lentamente, «esto es inesperado». Harold salió de las sombras para situarse junto a su esposa, sabiendo que dejarla sola con esos hombres no era una opción. Era mejor afrontar juntos lo que fuera a pasar. El hombre más bajo, con complexión de boxeador profesional, pero algo desmejorado, se rió sin humor. «Perdidos», dice ella, «en nuestra cueva privada con nuestros asuntos privados. Solo estábamos explorando», continuó Martha, como si estuviera charlando con los vecinos por encima de la valla. «La entrada estaba abierta y pensamos que podría ser algún tipo de yacimiento histórico». Harold admiró la compostura de su esposa, incluso mientras calculaba sus posibilidades de sobrevivir los siguientes 5 minutos. Los hombres intercambiaron miradas que decían mucho sobre sus métodos habituales para tratar a los visitantes inesperados. «Histórico», repitió el hombre alto. «Sí, supongo que se podría llamar así». El sol de la mañana proyectaba largas sombras en la estrecha habitación del motel, mientras Margaret se sentaba en el borde de la cama, mirando la bolsa de lona que habían empujado a un rincón. Harold salió del baño, con el rostro curtido y pálido bajo la luz fluorescente. «No podía dormir», susurró, aunque su voz se oía claramente en la habitación de paredes finas. Cada vez que cerraba los ojos, no dejaba de pensar en esos hombres. «¿Y si vuelven?». Harold se dejó caer en la única silla de la habitación, con las articulaciones protestando. «No saben quiénes somos, Maggie. Fuimos cuidadosos, ¿no?». Ella se volvió hacia él, con su cabello plateado despeinado. «¿Y si había cámaras?
¿Y si alguien nos vio salir? El peso del descubrimiento del día anterior pendía entre ellos como un arma cargada. 24 horas antes, su mayor preocupación había sido encontrar un lugar donde dormir después de perder su hogar. Ahora estaban sentados en lo que parecía un polvorín con suficiente dinero para resolver todos los problemas que habían tenido, si es que no los mataba primero. Un golpe seco en la puerta hizo que el corazón de Margaret latiera con fuerza contra sus costillas. Harold levantó una mano en señal de advertencia y se acercó con cuidado a la ventana. Corrió la cortina lo justo para mirar fuera. «El servicio de limpieza», articuló con los labios, con una expresión de alivio en el rostro. «Vuelva más tarde», dijo Harold a través de la puerta, con voz firme a pesar de todo. Esperaron hasta que los pasos se desvanecieron antes de volver a hablar. «Necesitamos un plan», dijo Margaret, poniéndose de pie y comenzando a caminar por el pequeño espacio. «No podemos quedarnos aquí sentados para siempre», asintió Harold lentamente. «He estado pensando en eso». Sacó el recorte de periódico arrugado sobre su desalojo y lo alisó contra su rodilla. «Hartwell Development Corporation. Han estado comprando propiedades en todo el condado, obligando a la gente a marcharse. ¿Qué tiene eso que ver con...?» Margaret señaló la bolsa. «Piénsalo, Maggie. Una mansión escondida en el bosque, millones en efectivo y una empresa promotora que, de alguna manera, sabía exactamente qué propiedades elegir». El dedo de Harold recorrió el papel de periódico. ¿Y si no solo estuvieran comprando terrenos para urbanizar? Las implicaciones se posaron sobre Margaret como agua helada. ¿Crees que sabían lo de la cueva? Creo que alguien lo sabía. Harold dobló el papel con cuidado. La pregunta es si nos topamos con su operación o con la de otra persona. Margaret dejó de caminar de un lado a otro. Fuera de la ventana, el tráfico matutino zumbaba. Gente que se dirigía al trabajo, a vidas que no se habían visto trastornadas en un solo día. La normalidad de todo aquello parecía surrealista. «Hay algo más», dijo en voz baja. «Cuando estábamos allí abajo, en esa habitación, ¿te fijaste en los patrones del polvo?» Harold frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «Alrededor del dinero. No había la misma cantidad en todas partes. Algunas de las pilas parecían haber sido movidas recientemente. Se abrazó a sí misma. Alguien ha estado usando ese lugar, Harold. Quizás todavía lo esté haciendo». La idea los celó a ambos. Harold se levantó y se acercó a la bolsa, abriéndola lo justo para echar un vistazo a los fajos de billetes que había dentro. Incluso bajo la cruda luz del motel, el dinero parecía brillar con la misma intensidad con la que brillaban las posibilidades y el peligro. «Podríamos coger solo lo necesario», dijo Margaret de repente. «Lo suficiente para recuperarnos y encontrar un nuevo lugar. Nadie echaría de menos esa cantidad de entre todos esos millones. Y si lo cuentan, si saben exactamente lo que debería haber allí». Margaret bajó los hombros. Sabía que él tenía razón, pero la tentación la atraía. Después de toda una vida ahorrando con cuidado, conformándose con menos, la solución a todos sus problemas estaba a 1 metro de distancia. «Mi hermana en Phoenix», dijo ella después de un largo momento, «nos ha estado pidiendo que la visitemos». Harold lo entendió de inmediato. Phoenix estaba a 2.300 kilómetros de distancia de lo que fuera en lo que se habían metido. Lo suficientemente lejos como para desaparecer, si así lo decidían. ¿Con qué dinero? En nuestra cuenta de ahorros quedan unos $300 después de pagar los honorarios del abogado. Ambos volvieron a mirar la bolsa. «Podríamos coger una pequeña cantidad», dijo Margaret, con voz apenas audible. «Solo lo suficiente para los billetes de autobús y un depósito de seguridad en algún sitio. Considerémoslo un préstamo de gente que mata para proteger su dinero, de gente que tiene tanto que probablemente ni siquiera lo cuenta». Harold se acercó de nuevo a la ventana y esta vez abrió más la cortina. El aparcamiento se extendía ante él, normal y seguro a la luz del día. Pero en algún lugar había gente buscando su dinero, gente que había matado antes y no dudaría en volver a hacerlo. «¿En qué tipo de personas nos estamos convirtiendo?», preguntó. Margaret se unió a él en la ventana, tomando su mano curtida entre las suyas. «En el tipo de personas que quieren vivir», dijo simplemente. Se quedaron juntos en silencio, observando cómo pasaba el mundo, sabiendo ambos que se acercaban a un punto sin retorno. Detrás de ellos, la bolsa de lona esperaba pacientemente como una serpiente dormida que podía atacar en cualquier momento. La elección ya no se trataba solo de dinero.
Se trataba de en quienes estaban dispuestos a convertirse para sobrevivir. La luz de la mañana se filtraba por la entrada de la cueva mientras el Ellanena contaba el dinero por tercera vez. Sus dedos artríticos se movían con sorprendente destreza entre los billetes nuevos. Harold estaba sentado cerca, examinando metódicamente los documentos dispersos que habían encontrado debajo de las cajas de dinero. El peso de su descubrimiento se cernía pesadamente en el aire mohoso entre ellos. 47,600,000, susurró el Ellanena. Una voz apenas audible por encima del lejano goteo del agua en algún lugar más profundo de la cueva. Harold, esto es más dinero del que existe en todo nuestro condado. Harold levantó la vista de una carpeta de cuero llena de manifiestos de envío y números de ruta bancaria. Sus gafas de lectura reflejaban el haz de luz de la linterna mientras estudiaba un documento en particular con creciente preocupación. El Ellanena, ven a ver esto. Dejó la pila de billetes de 100 y se acercó a él, con las rodillas protestando al arrodillarse en el frío suelo de piedra. El papel que Harold sostenía en sus manos curtidas llevaba el membrete oficial de algo llamado Meridian Holdings, pero la dirección que figuraba era un apartado de correos en las islas, dijo Harold, señalando una columna de números. Esto está organizado, es profesional. Mira estas fechas de envío. Coinciden con los horarios del muelle del puerto que está a 20 metros al sur de aquí. El Ellanena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cueva. ¿Qué tipo de envío? Antes de que Harold pudiera responder, un ruido resonó desde el exterior, el lejano rugido de vehículos que se acercaban a su propiedad. Ambos se quedaron paralizados, con el dedo de Harold aún presionando el incriminatorio documento. El ruido se hizo más fuerte. Varios motores, sin duda más de un coche. Los promotores, susurró el Ellanena con esperanza, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era el momento adecuado. Ningún equipo de construcción trabajaba tan temprano, y mucho menos un domingo. Harold dobló cuidadosamente el documento y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Se movieron con la urgencia que les daban 53 años de matrimonio, cada uno anticipando las acciones del otro. Eleanor metió varios fajos de billetes en su cardigan, mientras Harold recogía los documentos que parecían más importantes. La entrada oculta de la cueva, escondida tras una cortina de hiedra colgante y roca erosionada, de repente parecía menos un secreto y más una trampa. Los ruidos de los vehículos se detuvieron abruptamente, seguidos por el portazo de las puertas de los coches. A través de la abertura de la cueva, podían oír voces bajas, profesionales y definitivamente no locales. Eleanor reconoció la falta de fluidez de las personas acostumbradas a la violencia. «Revisad primero la casa», dijo una voz masculina en el aire de la mañana. «Luego registrad la propiedad. ¿Han encontrado algo o no se habrían quedado?» Harold agarró la mano de Eleanor y la empujó hacia el interior de la cueva, lejos de la entrada y de la traicionera luz de la mañana, que podría delatarlos. El haz de luz de sus linternas bailaba por las paredes rugosas mientras avanzaban, revelando que la cueva se extendía mucho más de lo que habían pensado inicialmente. El espacio se abría a una cámara más grande, y Harold vio algo que lo hizo detenerse en seco. Otra salida. Un estrecho pasadizo conducía hacia arriba, siguiendo lo que parecía ser una fisura natural en la roca. El aire fresco fluía desde arriba, lo que sugería que conectaba con la superficie en algún lugar más allá de su propiedad. Harold lo señaló y el Ellanena asintió, comprendiendo inmediatamente. Pero cuando se acercaron al pasadizo, el pie de el Ellanena tropezó con algo metálico oculto bajo una lona. Ella trastabilló y Harold la agarró del brazo, estabilizándola mientras ambos miraban lo que ella había descubierto. Armas, rifles automáticos de grado militar, municiones y lo que parecía suficiente potencia de fuego para equipar a un pequeño ejército. El Ellanena se llevó la mano a la boca, ahogando un grito de reconocimiento. Había visto equipo similar durante el servicio militar de Harold, pero este era diferente, más nuevo, más sofisticado y definitivamente ilegal para la posesión civil. Las voces del exterior se acercaban y podían oír pasos crujiendo entre las hojas secas que rodeaban la entrada de la cueva. Alguien estaba realizando un registro sistemático de su propiedad y era solo cuestión de tiempo que descubrieran la abertura oculta. Harold tomó una decisión que iba en contra de todos los instintos que había desarrollado durante sus 74 años de vida cautelosa.
En lugar de huir por el pasadizo superior, regresó al alijo de armas, seleccionó una pistola, comprobó su peso y comprobó que estaba cargada. El Ley Lannar vio cómo su amable marido se transformaba en alguien a quien apenas reconocía, con su entrenamiento militar resurgiendo tras décadas de jubilación. «Harold, ¿qué estás haciendo?», susurró ella. «Ganando tiempo», respondió él, con voz firme y determinación. «Toma el pasadizo trasero, síguelo y descubre dónde sale. Si no estoy detrás de ti, en 10 minutos, sigue adelante y no mires atrás». Eleyanena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero sabía que no debía discutir. El dinero que llevaba en su chaqueta le pareció de repente insignificante en comparación con la posibilidad de perder a Harold. Le apretó el hombro y se dirigió hacia el estrecho pasillo, deteniéndose solo para mirar atrás a su marido, agachado en las sombras, con el arma preparada, protegiendo su huida con el mismo valor silencioso que había demostrado en todo lo demás a lo largo de su larga vida juntos. Afuera las voces se hicieron más fuertes y Eleanor oyó a alguien decir: «Definitivamente ha habido actividad reciente aquí». El sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos hizo que Harold se apresurara a la ventana más cercana. A través de un hueco en las cortinas, vio un sedán negro entrar en su camino de entrada, moviéndose lentamente como un depredador acechando a su presa. Las ventanas del coche estaban tan tintadas que parecían charcos de aceite. «Allen», susurró con urgencia, con una voz apenas audible, «ven aquí ahora mismo». Ella apareció a su lado, todavía agarrando el paño de cocina que había estado usando para secar los platos del desayuno. Su rostro palideció cuando vio el vehículo. Dos hombres salieron del coche con precisión calculada. El conductor era alto y delgado, y llevaba un traje gris oscuro que parecía caro incluso desde la distancia. El pasajero era más bajo pero más corpulento, con los hombros tensos bajo una chaqueta de cuero. Ambos se movían con la fluida confianza de las personas acostumbradas a la violencia. «No son de la empresa promotora», susurró Evelyn. Harold sintió un nudo en el estómago. Los hombres se acercaron a la puerta principal con pasos decididos, escudriñando la casa y los terrenos circundantes con minuciosidad profesional. Harold vislumbró algo metálico bajo la chaqueta del hombre alto. El timbre sonó una vez, agudo y exigente. Harold y Evelyn se quedaron paralizados, sin atreverse a respirar. El timbre volvió a sonar, seguido de 3 golpes deliberados que parecieron resonar en sus huesos. «Señor y señora Mitchell». La voz era suave, culta, con un ligero acento que Harold no supo identificar. «Sabemos que están en casa. Nos gustaría hablar con ustedes». Otra pausa. Harold podía oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. «Representamos ciertos intereses comerciales», continuó la voz. «Ha habido cierta confusión sobre una propiedad que no les pertenece. Estamos aquí para resolver este asunto de forma pacífica». La palabra pacífica conllevaba una amenaza inequívoca. Harold agarró la mano de Evelyn y la alejó de la ventana. Se arrastraron hacia la parte trasera de la casa, moviéndose tan silenciosamente como les permitían sus viejas articulaciones. Detrás de ellos, oyeron a los hombres caminando alrededor del perímetro, probando las ventanas, buscando entradas alternativas. «El sótano», susurró Harold, señalando la estrecha puerta junto a la despensa de la cocina. Bajaron los crujientes escalones de madera hacia la oscuridad mohosa de abajo. Harold buscó a tientas el interruptor de la luz, bañando el estrecho espacio con la intensa luz fluorescente. Las paredes de hormigón estaban cubiertas de cajas de cartón, llenas de décadas de recuerdos acumulados y tesoros olvidados. Por encima de ellos, unos pasos se movían por el suelo de la cocina. Evelyn abrió los ojos con terror. «Están dentro», articuló en silencio. Harold asintió con severidad. Los hombres habían entrado en su casa sin invitación, sin vacilar. No se trataba de una visita social ni de una negociación comercial. Eran personas que tomaban lo que querían, sin importarles las cerraduras, las leyes o los derechos de los propietarios ancianos. Los pasos se movían metódicamente por la casa, registrando habitación por habitación. Harold podía oír cómo se movían los muebles, se abrían los cajones y se rebuscaba entre las pertenencias con despreocupación. «Comprueba el sótano», dijo una voz con acento desde arriba. La sangre de Harold se heló. Miró a su alrededor desesperadamente, buscando opciones. El sótano solo tenía una salida, las escaleras por las que acababan de bajar.
Las ventanas eran demasiado pequeñas y estaban demasiado altas para escapar por ellas. Estaban atrapados. Pero entonces Evelyn señaló hacia la esquina más alejada, donde se encontraba el viejo banco de trabajo de Harold, cubierto de polvo y telarañas. Detrás de él, apenas visible, se adivinaba el contorno de una pequeña puerta que habían sellado años atrás, cuando se habían desplazado los cimientos. Conducía a un espacio reducido que conectaba con la bodega original. Oyeron pasos en las escaleras del sótano. Con una agilidad sorprendente, Harold y Evelyn se escabulleron detrás del banco de trabajo. Los dedos artríticos de Harold trabajaron frenéticamente en los tornillos que mantenían cerrada la pequeña puerta, agradecidos por la memoria muscular de décadas de reparaciones domésticas. Los tornillos oxidados resistieron, pero de repente cedieron. La luz inundó el sótano cuando uno de los hombres llegó al final de las escaleras. Harold empujó primero a Evelyn a través de la pequeña abertura y luego se apretujó para pasar él mismo justo cuando los pasos se acercaban al banco de trabajo. El espacio bajo el suelo era estrecho y olía a tierra húmeda, pero era la salvación. Avanzaron a gatas en la oscuridad, guiados únicamente por el recuerdo que Harold tenía desde hacía décadas de la distribución de su casa. Detrás de ellos, oyeron cómo empujaban el banco de trabajo, seguido de palabrotas en un idioma que Harold no reconocía. El sótano era aún más pequeño que el espacio bajo el suelo, excavado directamente en la ladera cuando se construyó la casa en la década de 1940. Una puerta exterior oculta tras unos arbustos crecidos les proporcionaba una vía de escape. Harold abrió la puerta con cuidado, pero podía oír a los hombres moviéndose por la casa con creciente agitación. Tenían unos minutos, quizá menos, antes de que la búsqueda se extendiera al exterior. «El bosque», le susurró a Evelyn. «Daremos un rodeo hasta la casa de los Henderson». Salieron de su escondite como conejos que salen disparados de una madriguera, corriendo por terreno abierto hacia la hilera de árboles que bordeaba su propiedad. A Harold le ardían los pulmones y le dolían las piernas, pero el miedo los impulsaba a seguir adelante. Detrás de ellos, se oían voces airadas que provenían del interior de su casa. Sus perseguidores habían descubierto el hueco vacío. El teléfono desechable vibró en la palma de Harold como una avispa enfadada. Miró fijamente el número desconocido, con la boca seca como el pergamino. A su lado, Meredith le agarró la mano libre con tanta fuerza que su anillo de boda se le clavó en la piel. «Contesta», le susurró. El pulgar de Harold temblaba mientras deslizaba el dedo por la pantalla. «¿Hola? ¿Tienes algo que me pertenece?» La voz era tranquila, casi conversacional, pero tenía un trasfondo que heló la sangre de Harold. «Lo quiero de vuelta». «No sé de qué estás hablando». Una risa burlona resonó a través del altavoz. Harold Brennan, 1847, Maple Street. Casado con Meredith desde hacía 43 años. 2 hijos, David en Phoenix y Sarah en Portland. 3 nietos. Las piernas de Harold se doblaron. Se desplomó en la silla desgastada de la habitación del motel, con el teléfono resbalando en su palma sudorosa. «¿Cómo lo has sabido? El dinero que has encontrado no te pertenece, Harold. Pertenece a personas que han invertido mucho tiempo y esfuerzo en esa empresa en particular. No son del tipo indulgente». Meredith pegó la oreja al teléfono y se le quedó la cara pálida al captar fragmentos de la conversación. «No hemos robado nada», logró decir Harold. «Lo encontramos abandonado». «¿Abandonado?» La voz tenía ahora un tono de auténtica diversión. «¿Eso es lo que crees? Esa cueva lleva 6 años en funcionamiento. Es una estación de paso, Harold. El dinero entra y sale. Tú lo encontraste por casualidad durante un breve intervalo entre transacciones». La mente de Harold daba vueltas. 6 años. Mientras ellos vivían su tranquila jubilación, gente peligrosa había estado moviendo dinero a través de una cueva prácticamente en su patio trasero. «La buena noticia», continuó la voz, «es que solo se llevaron una bolsa. La mala noticia es que esa bolsa contenía exactamente $175,000 destinados a un cliente muy impaciente en Ciudad de México. Él espera la entrega mañana». Meredith agarró a Harold por la muñeca y negó con la cabeza frenéticamente, pero Harold se encontró hablando de todos modos. «Gastamos parte del dinero». El silencio se extendió por la línea como un alambre de tortura. Cuando la voz regresó, había perdido toda pretensión de amabilidad. «¿Cuánto?» «12,000, tal vez 13». La voz de Harold se quebró. «Compramos un coche, pagamos esta habitación, compramos algo de ropa, gastos menores, reemplazables. Esto es lo que va a pasar, Harold.
Vas a devolver el dinero restante exactamente donde lo encontraste. Esta noche, a medianoche, lo dejarás en la cueva y te irás. Si lo haces, tú y Meredith podréis continuar con vuestro pequeño viaje por carretera y daremos el asunto por zanjado. Y si no lo hacemos, mejor no exploremos esa posibilidad. La línea se cortó. Harold dejó el teléfono con las manos temblorosas. Meredith ya se estaba moviendo, sacando ropa de la cómoda y metiéndola en su nueva maleta. Tenemos que huir, dijo con voz aguda y tensa. Ahora mismo, conduciremos hasta la casa de David en Phoenix. Y Meredith, ¡para! Se quedó paralizada, con un puñado de camisas de Harold apretadas contra el pecho. ¿Qué? Saben los nombres de nuestros hijos. Saben dónde viven. Harold se levantó lentamente, con sus rodillas artríticas protestando. Si huimos, no solo nos ponemos en peligro a nosotros mismos. El peso de la situación se cernió sobre ellos como una manta asfixiante. Durante 43 años, sus mayores preocupaciones habían sido los pagos de la hipoteca y si la caldera aguantaría otro invierno. Ahora estaban atrapados en una pesadilla de dinero de la droga y amenazas de muerte. Entonces, lo devolvemos, dijo Meredith en voz baja. Llevamos el dinero a la cueva y lo dejamos allí. Harold asintió, pero algo le inquietaba. ¿Y Clearwater? ¿Y nuestra casa? Harold, piénsalo, Mir. Devolvemos el dinero. Nos dejan en paz. ¿Pero luego qué? ¿A qué volvemos a casa? Sterling Development sigue siendo propietaria de nuestra casa. Seguimos sin tener a dónde ir y sin dinero para empezar de nuevo. Meredith se dejó caer sobre la cama y las camisas se le cayeron de los dedos entumecidos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez haya una tercera opción. Harold se acercó a la ventana y miró a través de un hueco en las cortinas. El estacionamiento del motel estaba vacío, excepto por su Honda y una camioneta oxidada. No había SUV negros, ni vigilantes todavía. Dijeron que la cueva está operativa. El dinero entra, el dinero sale. Eso significa que podría haber más dinero allí mañana o pasado mañana o la semana que viene. Harold, me te estás asustando. Él se volvió hacia ella y ella se sorprendió por la dureza de su mirada. Yo también tengo miedo, Mía, pero también estoy enfadado. Hemos seguido las reglas toda nuestra vida. Hemos trabajado duro, pagado nuestros impuestos, criado a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y dónde nos ha llevado eso? A que unos buitres con traje nos echen de nuestra propia casa. Entonces, ¿qué quieres hacer? Harold cogió el teléfono y se quedó mirando su pantalla en blanco. Les devolvemos su dinero esta noche. Todo, tal y como nos pidieron. Los hombros de Meredith se relajaron con alivio. Pero primero, continuó Harold, volvemos a esa cueva y echamos un vistazo. Echamos un buen vistazo. Si lleva 6 años en funcionamiento, puede que haya otras cosas allí. Información, horarios, quizá incluso más dinero. Es una locura. Quizá, pero a los viejos locos no los desalojan. El sol de la mañana se filtraba a través de las claraboyas artificiales de la cueva mientras Margaret contaba el dinero por tercera vez, con sus dedos artríticos moviéndose metódicamente entre los billetes nuevos. Harold se sentó frente a ella en la ornamentada mesa de caoba, tomando su segunda taza de café y observando cómo el rostro de su esposa pasaba por expresiones de incredulidad, culpa y determinación. 2,7 millones, anunció ella, dejando la última pila sobre la mesa. Harold, esto podría cambiarlo todo. Antes de que él pudiera responder, un fuerte crujido resonó en la caverna. Ambos se quedaron paralizados mientras caían guijarros desde algún lugar cerca de la entrada. La mano de Harold se movió instintivamente hacia la escopeta cargada que habían colocado contra la pared. Podría ser un asentamiento, susurró Margaret, pero su voz no transmitía convicción. Otro sonido, pasos deliberados sobre la piedra. Harold agarró la escopeta e indicó a Margaret que se colocara detrás del enorme pilar de piedra que sostenía el techo de la cueva. Su corazón latía con fuerza mientras se arrastraba hacia el túnel de entrada, agradecido por las suelas de goma de sus botas de montaña. El haz de una linterna barrió las paredes del túnel frente a él. Varios pares de pasos se movían ahora con sigilo. Harold retrocedió rápidamente, con la mente a 1000 por hora. Habían tenido mucho cuidado de borrar sus huellas, pero claramente no lo suficiente. «Son 3», le dijo a Margaret cuando llegó a su escondite. «Vienen hacia aquí». Margaret se había puesto pálida, pero asintió con determinación y cogió el bate de béisbol que habían traído de casa. A sus 72 años,
No estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Las voces se hicieron audibles a medida que los intrusos se acercaban. El jefe dijo: revisad todos los sistemas de cuevas en un radio de 8 kilómetros del punto de entrega. Una voz grave decía: el dinero no desaparece sin más. Quizá lo hayan encontrado los federales. Sugirió otra voz, más joven y nerviosa. Entonces estaríamos leyendo sobre arrestos en el periódico, dijo una tercera voz. Esta tenía autoridad. Alguien de la zona se había topado con él. Alguien que conocía estas colinas. Harold sintió que se le secaba la boca. No eran delincuentes cualquiera. Eran organizados, metódicos, el tipo de personas que hacían desaparecer los problemas para siempre. Los haces de luz de las linternas se hicieron más brillantes, bailando por las paredes de la caverna mientras los buscadores salían del túnel. Harold se asomó por el pilar y contó 3 hombres, todos vestidos con ropa oscura y portando armas que hacían que su vieja escopeta pareciera un juguete. Vaya, qué sorpresa, dijo el líder, con voz llena de asombro al ver la cueva amueblada. ¿Has visto este lugar? Alguien ha estado viviendo aquí, observó la voz más joven. Y recientemente, el café aún está caliente. Harold maldijo en silencio. En su pánico, se habían olvidado de las señales obvias de ocupación. Los hombres se dispersaron, examinando el espacio habitable con minuciosidad profesional. El líder, un hombre alto con cabello plateado y ojos fríos, recogió una de las bandas de dinero vacías de la mesa. Lo han encontrado, dijo con mortal certeza. Quien quiera que haya estado jugando a las casitas aquí, tiene nuestro dinero. Margaret agarró a Harold del brazo, clavándole las uñas en la carne. Estaban atrapados. La columna les proporcionaba cobertura, pero era solo cuestión de tiempo que los buscadores recorrieran toda la caverna. Buscad otras salidas, ordenó el líder, y manteneos alerta. Aún podrían estar aquí. Harold tomó una decisión rápida. Mientras 2 de los hombres exploraban los recovecos más profundos de la cueva, el líder permaneció cerca de la mesa, estudiando los fajos de billetes y examinando sus improvisadas condiciones de vida. Harold levantó la escopeta, gritó, con una voz más firme de lo que se sentía. El líder se dio la vuelta y sacó su pistola con una rapidez sorprendente. Por un momento, los 2 hombres se miraron a través de la ornamentada caverna. El anciano granjero con su escopeta de caza y el asesino profesional con su arma moderna. Vaya, vaya, sonrió el líder, aunque sus ojos seguían siendo inexpresivos y peligrosos. El hombre de la montaña ha salido. Tú debes de ser el tipo emprendedor que encontró nuestra propiedad perdida. No sé de qué estás hablando, dijo Harold, aunque ambos sabían que era mentira. Por supuesto que no. El tono del líder era conversacional, casi amistoso. Por cierto, soy Victor Clove, y me has causado un inconveniente considerable. El señor Harold no dijo nada. Desde las sombras detrás de él, oyó cómo Margaret contenía el aliento al oír el nombre. Incluso en su aislada comunidad montañesa, la gente había oído rumores sobre Victor Clove, el blanqueo de dinero, el tráfico de personas y un rastro de cadáveres a lo largo de 3 estados. El tipo fuerte y silencioso. Lo respeto. La sonrisa de Clove se amplió. Pero el respeto no paga las deudas, viejo. Tienes algo que me pertenece y lo quiero de vuelta. Frank, Tommy, gritó Clove sin apartar la mirada de Harold. Venid a conocer a nuestro anfitrión. Se oyeron pasos resonando en las profundidades de la cueva cuando los otros 2 hombres salieron de su búsqueda. Harold apretó el dedo sobre el gatillo de la escopeta, sabiendo que podría disparar una vez antes de que lo mataran. Detrás del pilar, Margaret se agachó en las sombras, agarrando el bate de béisbol y observando a su marido enfrentarse a los hombres más peligrosos que jamás habían conocido. El dinero estaba sobre la mesa entre ellos, su salvación y su sentencia de muerte. El haz de luz de la linterna de Harold temblaba mientras barría la cámara principal de la cueva, revelando la devastadora verdad. Donde antes se alzaban montones de billetes como monumentos de papel, ahora solo quedaban billetes dispersos, bailando en el aire mohoso como hojas de otoño. Las maletas metálicas que habían contenido sus sueños estaban vacías. Su contenido había desaparecido en la noche junto con los hombres de Vincent Kane. Dios mío, susurró Martha, con una voz apenas audible por encima del goteo del agua que resonaba en la caverna. Se ha perdido todo. Las piernas de Harold cedieron y se desplomó sobre una formación rocosa cercana. El peso de su situación se abalanzó sobre él como una avalancha. Lo habían apostado todo por ese dinero. Su seguridad,
su futuro, sus propias vidas. Ahora no les quedaba nada más que la furia de unos hombres peligrosos que nunca creerían que no sabían dónde había desaparecido su fortuna. No todo, dijo Martha de repente, con voz cada vez más firme. Se dirigió hacia el rincón más alejado de la cueva, donde Harold había descubierto inicialmente el primer dinero. ¿Recuerdas? El primer día moviste parte del dinero, los fajos que escondiste por separado. La esperanza brilló en el pecho de Harold mientras se ponía en pie con dificultad. Sus articulaciones envejecidas protestaron, pero la adrenalina lo empujó hacia adelante. Juntos se dirigieron a la estrecha alcoba donde él había escondido varios fajos durante su exploración inicial. Sus dedos artríticos arañaron las piedras sueltas y sintió un gran alivio al notar la textura familiar de los billetes envueltos. 40,000, contó rápidamente, con voz agotada. Quizás 50. Es algo, dijo Martha. Aunque ambos sabían que no era suficiente, ni para desaparecer por completo, ni para empezar de nuevo, y desde luego tampoco para satisfacer a Kane si descubría que la cueva había sido vaciada. Un sonido lejano los hizo quedarse paralizados, el inconfundible rugido de vehículos que se acercaban a través del bosque. Harold apagó la linterna al instante, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras el sonido se acercaba y luego se detenía en algún lugar por encima de sus cabezas. Salida trasera, le susurró Martha al oído. Habían descubierto el túnel secundario 2 días antes, un estrecho pasadizo que emergía detrás de una cortina de enredaderas crecidas a casi un cuarto de milla de la entrada principal. Harold se guardó el dinero en los bolsillos de la chaqueta, y el volumen le hacía sentir incómodo y llamativo. Se movieron guiándose por la memoria y el tacto, con las manos recorriendo las rugosas paredes de la cueva mientras se dirigían hacia su ruta de escape. Detrás de ellos, las voces resonaban en la caverna, voces airadas y urgentes que hablaban en frases entrecortadas sobre mercancía desaparecida y asociaciones rotas. Harold reconoció la distintiva voz ronca de Vincent Kane, pero también había otras voces, acentos desconocidos que sugerían que esta operación iba mucho más allá de su pequeña ciudad. Alguien ha estado viviendo aquí. La voz de Kane se oía claramente a través de las cámaras de piedra. Recipientes de comida recientes, sacos de dormir. Encontradlos. Los estrechos túneles parecían interminables mientras Harold y Martha se arrastraban a gatas, con la respiración entrecortada y los movimientos cada vez más desesperados con cada segundo que pasaba. La linterna de Harold permanecía apagada. Cualquier haz de luz perdido podría delatar su posición a los que los buscaban detrás de ellos. Cuando finalmente salieron al aire fresco de la noche, los pulmones de Harold ardían y sus rodillas estaban arañadas a través de los pantalones. El bosque se extendía ante ellos, oscuro y lleno de posibles escondites, pero también con la certeza de que los hombres de Cain pronto peinarían cada centímetro de esos bosques. La antigua casa de los Henderson, susurró Martha mientras recuperaban el aliento detrás de un enorme roble. Lleva 2 años vacía. Podríamos escondernos allí hasta mañana. Harold asintió, aunque la duda le carcomía. ¿A dónde podrían ir para que Kane no los encontrara finalmente? El hombre tenía recursos, contactos y lo más importante, la ardiente motivación de alguien que había perdido una fortuna. $50,000 podían parecer una fortuna para Harold y Martha, pero para Kane probablemente era un error de redondeo en comparación con lo que había almacenado en esa cueva. Se movían por el bosque como fantasmas, evitando los senderos principales y ciñéndose a los caminos de ciervos que Harold había aprendido durante su juventud. Cada crujido de una ramita, cada susurro de las hojas los hacía paralizarse de terror. Detrás de ellos, los haces de luz de las linternas barrían los árboles como dedos que buscaban algo, acercándose cada minuto que pasaba. La granja de los Henderson apareció en la oscuridad como un santuario. Sus ventanas rotas y su porche hundido ofrecían la promesa de un refugio temporal. Se colaron por una puerta trasera que colgaba torcida de unas bisagras oxidadas y se encontraron en una cocina que olía a moho y abandono. Mientras se acurrucaban juntos en la oscuridad, la mano de Martha encontró la de Harold y la apretó con fuerza. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. Harold miró a través de una ventana rota el lejano resplandor de las linternas que seguían buscando en el bosque. En algún lugar,
Vincent Kane estaba orquestando una casa que solo terminaría cuando los encontraran. El dinero en sus bolsillos se sentía ahora más pesado, no por la oportunidad que representaba, sino por el terrible precio que pagarían por quedárselo. «Huyamos», dijo él finalmente. «Al amanecer, huiremos tan lejos como nos lleve este dinero». El teléfono desechable vibró contra la cadera de Harold mientras estaban sentados en la estrecha habitación del motel, contando los fajos de billetes por lo que parecía la centésima vez. Martha levantó la vista desde la cama, donde había apilado cuidadosamente los billetes de 20 y 50, con las gafas de lectura colocadas en la punta de la nariz. «Contesta», susurró, aunque su voz transmitía temor. Los dedos artríticos de Harold manipularon torpemente el dispositivo desconocido. «Hola, ¿tienes algo que me pertenece?» La voz era tranquila, casi conversacional, pero debajo había una corriente de amenaza que heló la sangre de Harold. «Creo que deberíamos vernos. No sé de qué estoy hablando». Una risa ahogada. Harold Brennan, 73 años, casado con Martha desde hace 48 años. Vivía en el 412 de Maple Street antes de que la promoción inmobiliaria le hiciera una oferta. No pudo rechazarla. ¿Sigo? Martha vio como el rostro de su marido palidecía. Se acercó, esforzándose por escuchar la conversación. «¿Qué quieres?», Harold logró articular. «¿Qué es mío?» «Todo. Hay un restaurante llamado Murphy's en la Ruta 9, a unos 20 minutos de donde te escondes. Ve allí mañana al mediodía. Ve solo. Y si no lo haces, tendré que involucrar a tu esposa en nuestra discusión. Tengo entendido que tiene problemas cardíacos». La línea se cortó. Harold miró fijamente el teléfono, con las manos temblorosas. «¿Qué ha dicho?». La voz de Martha era apenas audible. Harold le contó todo. Cuando terminó, Martha se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se levantó y se acercó a la ventana, mirando a través de las persianas el aparcamiento vacío. «Podríamos huir», dijo. «Finalmente, coger lo que podamos llevar y desaparecer». «¿A dónde iríamos, Martha?» «No estamos precisamente preparados para una vida en fuga». Ella se volvió hacia él y él vio algo feroz en sus ojos que le recordó a la joven con la que se había casado hacía décadas. «Entonces lucharemos». «Lucha, Martha. Esa gente mató a ese pobre hombre en la cueva. ¿No dudarán en hacer qué? Matar a una pareja de ancianos que se topó con su dinero sucio. Lo harán de todos modos, Harold. En el momento en que entreguemos ese dinero, nos convertiremos en testigos que pueden identificarlos». Harold sabía que ella tenía razón, pero la alternativa parecía imposible. «Entonces, ¿qué sugieres?». Martha volvió a la cama de forma equivocada. «Hemos estado actuando como víctimas, como si fuéramos impotentes, pero no lo somos». «¿Qué quieres decir?». «Piénsalo. Tenemos su dinero, mucho dinero. Eso nos da ventaja. Y tenemos algo más que ellos no esperan, que es que somos invisibles. Nadie sospecha que una pareja de ancianos sea el cerebro de una banda criminal. Podemos movernos, hacer preparativos, planificar con antelación. Ellos esperan que aparezcamos asustados y desesperados». Harold sintió una chispa de algo que no había experimentado en años. «Emoción. Estás hablando de tender una trampa. Estoy hablando de igualar las posibilidades». Martha cogió uno de los fajos de billetes. «Este dinero proviene de alguna actividad ilegal. Drogas, armas, quién sabe qué. Lo que significa que no pueden llamar a la policía cuando desaparezca. Pero tienen armas, Martha. Tienen gente. Y nosotros tenemos experiencia. 50 años resolviendo problemas, arreglándonos con poco, siendo subestimados». Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. «¿Recuerdas cuando ese contratista intentó engañarnos con la reparación del techo? ¿Cómo lo manejamos? Fuimos más listos que él. Conseguimos que hiciera el trabajo por la mitad del precio y le hicimos creer que había sido idea suya». Harold empezaba a seguir su lógica. «Exacto. Estos delincuentes están acostumbrados a tratar con otros delincuentes, con gente que piensa como ellos. No están preparados para nosotros». Harold miró a su alrededor, a la habitación del motel y luego a su mujer. «¿Qué tienes en mente? Primero, no vamos a ese restaurante, no como ellos esperan». Los ojos de Martha brillaron. «Iremos temprano. Lo exploraremos. Veremos cuántos son, cómo están posicionados. Luego estableceremos nuestras propias reglas para esta reunión y el dinero. Les daremos una parte, lo suficiente para que piensen que estamos cooperando, pero mantendremos el resto oculto, como garantía de que nos dejarán marchar». Harold lo consideró.
Era arriesgado, pero Martha tenía razón en una cosa. Probablemente estarían muertos de cualquier manera si simplemente entregaban todo. Hay una cosa más, continuó Martha. No vamos a hacer esto solos. ¿Quién más está ahí? La detective Rivera. Nos dio su tarjeta, ¿recuerdas? Dijo que la llamáramos si necesitábamos algo. Bueno, creo que necesitamos algo. ¿Quieres involucrar a la policía? Pero el dinero, Harold, si queremos sobrevivir a esto, tenemos que dejar de pensar como delincuentes y empezar a pensar como víctimas. Porque eso es lo que somos. Víctimas que encontraron algo que no debían. Y ahora hay gente peligrosa amenazándonos. Afuera, el motor de un coche rugió en el aparcamiento. Ambos se quedaron quietos, escuchando cómo se alejaba lentamente. Mañana entonces, dijo Harold en voz baja. Mañana recuperaremos nuestras vidas. El teléfono desechable vibró en la palma de Harold como una avispa enfadada. A través de la ventana del motel, podía ver a Margaret paseándose junto a la camioneta robada, con su cabello plateado reflejando la intensa luz fluorescente del estacionamiento. 3 tonos, 4. Al quinto, respondió, «Tienes algo que me pertenece». La voz era tranquila, casi agradable, con un ligero acento que Harold no lograba identificar. «Creo que nos has confundido con otra persona». Una risa ahogada. Harold Fitzgerald, 73 años, casado con Margaret Ann Fitzgerald, 71, recientemente desalojados del 1247 de Maple Street después de 42 años. ¿Debo continuar? La sangre de Harold se convirtió en agua helada. «¿Qué quieres?» «Lo que siempre he querido. Que me devuelvas mis propiedades. Encontraste mi pequeño almacén, ¿verdad? Muy impresionante, la verdad. La mayoría de la gente habría llamado a la policía inmediatamente, pero ustedes no. Vieron una oportunidad». A través de la ventana, Harold vio un sedán negro circular lentamente por el aparcamiento. Margaret había dejado de dar vueltas y miraba fijamente el mismo coche, con el cuerpo rígido por el miedo. «No sabemos de qué está hablando», dijo Harold, pero su voz se quebró. «Por favor, ambos sabemos que no es así. La cuestión es si eres lo suficientemente inteligente como para devolverlo antes de que esto se ponga desagradable». El sedán completó su recorrido y se detuvo en la calle, pero Harold sabía que volvería. Siempre volvían. «Incluso si tuviéramos tu dinero, ¿cómo sabemos que no nos matarás de todos modos?» «No lo sabes, pero soy un hombre de negocios, Harold. Los clientes muertos no repiten. Devuelve lo que es mío y desaparecerás. Quédatelo y yo te haré desaparecer». Matemáticas simples. La línea se cortó. Harold miró fijamente el teléfono, con las manos temblorosas. Detrás de él, la puerta de la habitación del motel se abrió con un clic y Margaret entró, con el rostro pálido. «Nos están vigilando», susurró. «Un coche negro, 2 hombres dentro. Llevan 10 minutos dando vueltas». Harold asintió con severidad. «Acaban de llamar. Saben quiénes somos, dónde vivimos, todo». Margaret se dejó caer sobre el colchón hundido, con los hombros caídos. «Quizá deberíamos devolverlo, cortar por lo sano y huir». «¿Huir a dónde? ¿Con qué dinero?» «Nos han vaciado las cuentas bancarias. ¿Recuerdas? Tenemos unos $300 y una camioneta que probablemente ya hayan denunciado como robada». Margaret lo miró con ojos cansados. «Entonces, ¿qué otra opción hay? Seguir huyendo para siempre». «Harold, no somos Bonnie y Clyde. Somos 2 ancianos que se han metido en un lío demasiado grande». Antes de que Harold pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto con una foto adjunta. A Harold se le cortó la respiración. La imagen mostraba la casa de su hija Susan en Phoenix, tomada desde el otro lado de la calle. Habían dibujado un círculo rojo alrededor de la puerta principal. «Dios mío». Harold le mostró la pantalla a Margaret. «¿Saben lo de Susan?» Margaret se llevó la mano a la boca. «Los nietos». «Harold, Tommy solo tiene 8 años». Apareció otro mensaje. «Tienes 24 horas. Trae todo a la antigua cantera a las afueras de Millfield. Ven solo, sin policía, sin trucos, o tu familia empezará a pagar por tus errores». Harold sintió que algo se rompía dentro de él, como una presa que cedía. La rabia que había estado acumulando durante semanas contra los promotores, contra el sistema, contra su impotencia, de repente tenía un objetivo. «No». La palabra salió como un gruñido. «Harold», dije, «no». Se puso de pie, con la mandíbula apretada. «No voy a darles nada a esos bastardos, y desde luego no voy a dejar que amenacen a nuestra familia.
Pero ¿qué otra opción tenemos? Harold fue al baño y sacó la mochila que habían escondido detrás del tanque del inodoro. La abrió y dejó al descubierto un montón de billetes de $100. Tenemos $2 millones para elegir, Margaret. Eso nos da opciones que antes no teníamos, como protección, información, ayuda. La mente de Harold iba a toda velocidad, elaborando un plan. Esta gente cree que son los únicos que pueden jugar sucio, pero no saben de lo que somos capaces cuando amenazan a nuestros hijos. Margaret lo miró como si fuera un extraño. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero que dejemos de huir y empecemos a defendernos. Pero primero, tenemos que saber exactamente con quién estamos tratando. Harold sacó un grueso sobre de la mochila. ¿Recuerdas esto, los papeles que encontramos con el dinero? Margaret asintió. Apenas habían echado un vistazo a los documentos en su pánico por escapar, pero Harold los había cogido instintivamente. Nombres, direcciones, números de cuenta. Esto no es solo dinero, Margaret. Es una hoja de ruta de toda su operación. Los ojos de Harold brillaban con algo que podría haber sido esperanza o locura. Quieren jugar duro. Muy bien, pero han elegido a la pareja de ancianos equivocada con la que meterse. Afuera, el sedán negro pasó otra vez. Esta vez, Harold sonrió mientras lo veía alejarse. Los cazadores estaban a punto de convertirse en presas. El sonido de madera astillándose resonó en la mansión cueva mientras Margaret se apretaba contra la fría pared de piedra, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Harold la agarró de la mano y la empujó hacia las sombras, lejos de la entrada principal, donde las voces se hacían cada vez más fuertes y urgentes. «Están dentro», susurró ella, con una voz apenas audible por encima del lejano estruendo de los muebles que volcaban. Harold apretó con fuerza la bolsa de emergencia que habían preparado, la que contenía el dinero suficiente para desaparecer para siempre, junto con sus medicamentos y los documentos de identidad falsos que habían comprado al contacto de Tommy. Todo lo demás, los millones que habían descubierto, permanecía oculto en la cámara acorazada que habían dejado atrás. Así, Harold respiró hondo y la guió hacia el estrecho pasadizo que habían explorado unos días antes. El haz de luz de su pequeña linterna bailaba sobre las rugosas paredes de madera mientras se adentraban en el sistema de cuevas, dejando atrás las opulentas habitaciones que por un momento les habían parecido la salvación. A sus espaldas, la voz de Victor Kozlov atravesó la oscuridad como una navaja. «Encontradlos. Están aquí en alguna parte. Y traedme mi dinero, hasta el último dólar». Margaret tropezó con unas rocas sueltas. Su artritis gritaba en protesta, pero la mano firme de Harold la mantuvo en pie. Sabían que este momento llegaría. A pesar de las garantías de Tommy de que borrarían sus huellas, a pesar de la cuidadosa planificación y las nuevas identidades, lo inevitable había llegado. «La salida trasera», susurró Harold cuando llegaron a una bifurcación en el túnel. «¿Te acuerdas?» Lo marcamos. Habían pasado semanas trazando cada centímetro del sistema de cuevas, preparándose precisamente para esta situación. La entrada trasera apenas tenía anchura suficiente para que una persona pudiera pasar, oculta tras una cortina de vegetación que la hacía casi invisible desde el exterior. Un disparo resonó en algún lugar detrás de ellos, seguido del grito enfadado de Kozlov. «Vivían aquí. Mira este lugar. Mi dinero pagó su pequeño paraíso de jubilación». Margaret respiraba entrecortadamente mientras avanzaban por el pasadizo, cada vez más estrecho. Las paredes parecían presionarlos y ella luchaba contra la claustrofobia que amenazaba con abrumarla. A sus 74 años, arrastrarse por cuevas en la oscuridad no era precisamente lo que había imaginado para sus años dorados. «Ya casi estamos», la animó Harold, aunque él mismo respiraba con dificultad. El haz de luz de su linterna iluminó la cinta reflectante que habían colocado en las paredes del túnel, su rastro hacia la libertad. Otra voz resonó desde algún lugar del sistema de cuevas. «Ya estamos más cerca. Jefe, he encontrado la cámara acorazada. La han vaciado. La mayor parte del dinero ha desaparecido». «Imposible». Kozlov resopló. «Eso representa 15 años de cuidadoso blanqueo. Encuentra a esos viejos tontos antes de que desaparezcan con toda mi operación». Harold y Margaret intercambiaron una mirada en la penumbra. Habían sacado quizás $2 millones de la cámara acorazada, dejando atrás al menos 20 veces esa cantidad.
pero estaba claro que incluso su modesto robo era suficiente para firmar su sentencia de muerte. El túnel comenzó a ascender y Margaret pudo oler el aire fresco. Agujas de pino y rocío matutino se filtraban desde la entrada oculta arriba. Harold apagó la linterna, sumiéndolos en la oscuridad. Lo último que necesitaban era que el haz de luz delatara su posición. ¿Puedes subir?, preguntó Harold, mientras su mano buscaba la cuerda que habían instalado semanas atrás para ayudarles a atravesar la empinada sección final. «Tendré que hacerlo», respondió Margaret, agarrándose a la cuerda con manos que temblaban por algo más que el esfuerzo. Mientras subían, Margaret no podía evitar pensar en lo que estaban dejando atrás. No solo el dinero, aunque perder su billete hacia la seguridad financiera dolía, sino la extraña sensación de hogar que les había proporcionado la mansión de la cueva. Durante unas pocas y preciosas semanas, habían vivido como la realeza en su palacio oculto, libres del peso aplastante de la pobreza y los avisos de desahucio. Ahora volvían a ser refugiados, ancianos marginados sin nada más que lo que podían llevar consigo. Harold apartó la cubierta camuflada que tapaba la entrada de la cueva y la pálida luz de la mañana se filtró. Salió primero y luego se giró para ayudar a Margaret. Cuando su cabeza asomó por la abertura, se quedó sin aliento al ver lo que había delante. Tommy D. Rosa estaba sentado en un tronco caído a 6 metros de distancia, fumando un cigarrillo y mirándolos con una expresión que ella no podía descifrar. Otros 2 hombres lo flanqueaban, con las manos descansando casualmente sobre las armas ocultas bajo sus chaquetas. ¿Van a algún sitio?, preguntó Tommy, dando una larga calada a su cigarrillo. La mano de Harold se movió hacia la pistola que llevaba en la chaqueta, pero se detuvo cuando uno de los socios de Tommy negó con la cabeza con una leve sonrisa. «Vamos, vamos», continuó Tommy, levantándose y sacudiéndose la ceniza de la manga. «¿Es esa forma de tratar a un viejo amigo, especialmente a uno que ha trabajado muy duro para mantenerte con vida?» Margaret sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. «Tommy, confiamos en ti, y deberíais seguir confiando en mí», respondió tirando el cigarrillo y aplastándolo con el talón. «Porque ahora mismo soy lo único que se interpone entre vosotros y las ideas tan creativas de Viktor Kozlov sobre la planificación de la jubilación». El sonido de los vehículos que se acercaban cortó el aire de la mañana como una navaja. Martha se pegó a la pared de la cueva, con el corazón latiéndole con fuerza mientras contaba los motores. Al menos 3, quizá 4. Harold se había puesto pálido, pero seguía sujetando con firmeza el rifle de caza. «Nos han encontrado», susurró ella, aunque sabía que él podía oír la obvia verdad en el rugido de los motores que se acercaban. A través de la entrada de la cueva se levantaban nubes de polvo desde la carretera forestal. Los promotores inmobiliarios habían traído refuerzos esta vez, y Martha podía ver el brillo del metal. No solo coches, sino lo que parecía un camión utilitario y algo más grande detrás. Harold se acercó a la boca de la cueva y miró alrededor del borde rocoso. «Tienen que ser 8», dijo en voz baja, «armados, por lo que puedo ver». La mente de Martha se aceleró. Tenían quizás 2 minutos antes de que los hombres llegaran a su posición. El dinero, montones y montones de dinero, yacía esparcido por la caverna donde lo habían estado contando esa mañana. Casi $4 millones. Suficientes para volver a comprar su casa 10 veces. Suficientes para vivir cómodamente el resto de sus vidas. Pero solo si vivían lo suficiente para gastarlo. «El túnel trasero», dijo Harold de repente. «¿Recuerdas que ayer encontramos ese estrecho pasadizo?» Martha asintió. Lo descubrieron mientras exploraban más profundamente el sistema de cuevas. Un estrecho pasadizo que parecía serpentear hacia la cara opuesta de la ladera. Pero eso significaba abandonar todo, incluido el dinero que se había convertido tanto en su salvación como en su maldición. El sonido de las puertas de los coches cerrándose resonó en las rocas. A continuación se oyeron voces, ásperas y urgentes, que se extendían. «Están ahí dentro, en alguna parte. Y recuerda, necesitamos saber dónde han puesto el resto». Harold miró a Martha y en sus ojos ella vio el mismo cálculo desesperado que sentía en su propio pecho. Coger lo que pudieran llevar y huir, o resistir en una cueva que fácilmente podría convertirse en su tumba. «¿Cuánto podemos meter en la mochila?», susurró ella. «Quizás 50,000, 60,000 si tenemos suerte». Las voces se acercaban. Martha podía oír botas sobre piedra,
Los pasos cautelosos de hombres que sabían que su presa estaba atrapada, pero no querían correr ningún riesgo. Ella se movió rápidamente, cogiendo puñados de billetes y metiéndolos en su mochila de senderismo. Harold se quedó vigilando, con el rifle apuntando a la entrada. 60 años de matrimonio les habían enseñado a trabajar en silencio y coordinación, y ahora esa habilidad podría salvarles la vida. Señora Chen, señor Chen, la voz estaba ahora más cerca, casi conversacional. Sabemos que están ahí. No somos personas irrazonables. Han visto algo que no debían. Han cogido algo que no les pertenece, pero podemos solucionarlo. Martha reconoció la voz. Era Marcus Kane, el desarrollador jefe, pero su tono tenía un matiz frío que le puso los pelos de punta. Tienen 30 segundos para salir o entraremos, y si tenemos que ir a buscarlos, bueno, esto se complicará mucho más para todos. Harold le tocó el hombro y señaló con la cabeza hacia el pasadizo trasero. La mochila estaba abultada con el dinero, aunque solo representaba una fracción de la fortuna que dejaban atrás. Martha echó un último vistazo al dinero esparcido por el suelo de la cueva, su sueño de seguridad y venganza contra quienes les habían robado su hogar, reducido a papel abandonado en la oscuridad. Se movieron tan silenciosamente como dos personas de 70 años podían hacerlo, con Harold abriendo el camino hacia el estrecho túnel. El pasadizo apenas tenía anchura suficiente para sus hombros, y Martha tuvo que reprimir una oleada de claustrofobia al sentir la roca presionándola por todos lados. Detrás de ellos, oyó el eco de unas botas entrando en la caverna principal, seguido de gritos de sorpresa cuando los hombres descubrieron el dinero. «Dios mío, mira todo este dinero. No toques nada, Kane. Tienes que ver esto». Las voces le sirvieron de tapadera mientras Martha y Harold se arrastraban por el sofocante pasadizo. Sus rodillas gritaban contra la piedra rugosa y más de una vez tuvo que detenerse para recuperar el aliento en el aire enrarecido. El túnel parecía no tener fin, serpenteando hacia arriba a través del núcleo rocoso de la ladera. Pero finalmente, afortunadamente, Martha vio un parche gris de luz delante. Harold había encontrado la salida. Emergieron en la ladera más alejada, jadeando y cubiertos de polvo de caliza. Debajo de ellos, a través de los árboles, podían ver los vehículos aparcados cerca de la entrada de la cueva. Los hombres registrarían la caverna a fondo, pero les llevaría tiempo descubrir el pasadizo trasero. Harold se echó la mochila al hombro y tomó la mano de Martha. «El viejo camino forestal», dijo, «si podemos llegar a él». Avanzaron a trompicones entre la maleza. Dos fugitivos ancianos que llevaban una fortuna en dinero robado, en una carrera contra el tiempo y contra los peligrosos hombres que matarían para recuperarlo. Detrás de ellos, voces airadas resonaban desde la cueva cuando sus perseguidores se dieron cuenta de que su presa había escapado. La verdadera persecución acababa de comenzar. El viento de la montaña aullaba entre los árboles mientras Margaret agarraba el volante de su viejo Honda, con los nudillos blancos contra el cuero desgastado. En el asiento del copiloto, Harold agarraba la bolsa de lona que contenía las últimas pruebas, fotos, documentos y la memoria USB que podrían acabar con Víctor Castellanos y toda su operación. «¿Estás segura de este lugar de encuentro?», preguntó Harold, con la voz apenas audible por encima del rugido del motor mientras subían por la sinuosa carretera hacia Copper Falls. El detective Chen dijo que era seguro, lo suficientemente lejos de la ciudad como para que la gente de Castanos no lo esperara. Margaret apretó la mandíbula. «Además, ahora no tenemos muchas opciones. 3 horas antes, habían escapado por los pelos de su refugio cuando unos hombres armados rodearon el edificio. Solo la rápida reacción de Chen y una ruta de escape por un callejón trasero, cada vez más escasas y castellanos acercándose por todos lados, este intercambio representaba su última oportunidad para poner fin a la pesadilla. Los faros iluminaron un letrero oxidado. Copper Falls, a 2 millas. El corazón de Margaret latía con fuerza contra sus costillas. Todo lo que habían soportado, el descubrimiento de la cueva, la aterradora comprensión de en qué se habían metido, las semanas de huida, todo se reducía a la siguiente hora. Allí, Harold señaló hacia adelante, a una pequeña zona de aparcamiento excavada en la ladera de la montaña. Un único coche esperaba, con las luces de emergencia parpadeando rítmicamente en la oscuridad. Margaret se detuvo junto al vehículo y apagó el motor. El detective Chen salió del asiento del conductor,
con el cuello de la chaqueta levantado para protegerse del viento gélido. Se acercó a su coche con cautela, con la mano apoyada en su arma reglamentaria. Señor y señora Patterson. El aliento de Chen formaba nubes blancas en el aire gélido. Lo tienen todo. Harold levantó la bolsa. Registros financieros, manifiestos de embarque, fotos de la operación de la cueva. Todo lo necesario para demostrar que Castellanos ha estado blanqueando dinero del cártel a través de esas promociones inmobiliarias y las ubicaciones de las otras cuevas, preguntó Chen. Las coordenadas GPS de los 6 sitios que descubrimos. Margaret le entregó un papel doblado. La red es más grande de lo que nadie imaginaba. Millones fluyen a través de esas cámaras ocultas cada mes. Chen aceptó los documentos y la memoria USB y los guardó en una bolsa de pruebas. Esto debería ser suficiente para obtener órdenes federales. El grupo de trabajo del FBI está a la espera. Un sonido lejano los hizo a todos quedarse paralizados. El rugido sordo de varios vehículos subiendo por la carretera de montaña. La radio de Chen cobró vida con una charla urgente. «Señor, tenemos un problema», informó una voz. Varios SUV negros se dirigen hacia su ubicación. Deben haber seguido a los sujetos. La sangre de Margaret se heló. ¿Cómo nos han encontrado? Chen ya se dirigía hacia su coche. Ahora eso no importa. Tenemos que sacaros a los dos de aquí. Cogió su radio. A todas las unidades, converjan en Copper Falls. Hay civiles en peligro. El rugido se hizo más fuerte y los primeros faros aparecieron tras la curva, debajo de ellos. Harold agarró a Margaret del brazo. El sendero. Detrás del aparcamiento, un camino de montaña se adentraba en el denso bosque. Sin dudarlo, abandonaron el coche y se adentraron en la oscuridad. Chen les seguía de cerca. La luz de la linterna de su teléfono era la única iluminación mientras tropezaban con raíces y rocas. Se oyeron disparos desde el aparcamiento, seguidos de gritos. A Margaret le ardían los pulmones mientras se adentraban en el bosque, pero se obligó a seguir adelante. Después de todo lo que habían sobrevivido, no dejaría que Castellanos ganara. «Ahora por aquí», susurró Chen, alejándolos del sendero principal hacia el sonido del agua corriendo. El mirador de Copper Falls se encontraba más adelante, un afloramiento rocoso que ofrecía una vista impresionante del valle. Llegaron al borde del acantilado justo cuando más disparos resonaban detrás de ellos. Chen sacó su radio, tratando de pedir refuerzos, pero solo respondió estática. Las torres metálicas de los picos circundantes bloqueaban la señal. Allí, Harold señaló hacia la ladera de la montaña, la antigua carretera de servicio. «Si podemos llegar hasta allí». A 6 metros por debajo de su posición, un estrecho camino de tierra bajaba en zigzag por la montaña, parte de la ruta de construcción original cuando se construyó el mirador hace décadas. Era su única vía de escape ahora que el aparcamiento estaba comprometido. Chen estudió la caída. «Es factible, pero tendremos que bajar escalando». «Señora Patterson, ¿está preparada para esto?» Margaret miró hacia el bosque, donde los haces de luz de las linternas comenzaban a sondear la oscuridad. El sonido de las botas aplastando la maleza se acercaba cada vez más. «He llegado hasta aquí», dijo con determinación. «No voy a rendirme ahora». Chen fue el primero, buscando puntos de apoyo en la pared rocosa y probando cada punto de apoyo antes de apoyar su peso. Harold le siguió, moviéndose con cuidado a pesar de sus articulaciones artríticas. Margaret fue la última, con los brazos temblando por el esfuerzo y la adrenalina. Habían llegado a la mitad del camino cuando una voz les llamó desde el mirador de arriba. «Sé que está ahí abajo, detective Chen». Víctor Castellano apareció en escena, flanqueado por hombres armados. «Tiene algo que me pertenece». El sonido de las botas sobre la grava se hizo más fuerte mientras Martha se pegaba a la fría pared de piedra de la entrada de la cueva. La respiración entrecortada de Harold resonaba a su lado. Cada respiración era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. A través de la estrecha abertura, podía ver los haces de luz de las linternas bailando por el suelo del bosque como ojos depredadores, buscando a su presa. «Revisad cada sombra». La voz de Víctor se propagó por el aire nocturno, más cerca de lo que ella esperaba. No podían haber ido muy lejos con tanto peso. La mano de Martha se movió instintivamente hacia la bolsa de lona que tenía a sus pies. Una de las 3 que habían conseguido coger antes de huir hacia las profundidades del sistema de cuevas. Casi $2 millones en efectivo, suficientes para comprar su libertad si conseguían vivir lo suficiente como para gastarlos. No se le escapaba la ironía de que el mismo dinero destinado a salvarlos
pudiera ser lo que les matara. Harold le tocó el hombro y señaló hacia el fondo de la cueva. Ayer habían explorado esos túneles y descubierto una red que se adentraba en la montaña más de lo que ambos habían imaginado. Algunos pasadizos apenas tenían anchura suficiente para una persona, mientras que otros se abrían a cámaras similares a catedrales que habían albergado la elaborada empresa criminal de alguien. Moviéndose tan silenciosamente como sus envejecidos cuerpos les permitían, recogieron las bolsas y comenzaron su retirada hacia la oscuridad. Harold iba delante, con su mano curtida rozando la pared para orientarse. Detrás de ellos, la entrada de la cueva brillaba con las linternas que se acercaban. «¡Aquí dentro!», gritó una voz. «Hay huellas frescas en la tierra». El corazón de Martha latía con fuerza contra sus costillas mientras se adentraban en los túneles. El haz de luz de la pequeña linterna de Harold apenas atravesaba la opresiva oscuridad que tenían delante, pero utilizar algo más brillante delataría su posición. Pasaron por la cámara donde habían descubierto el dinero por primera vez, ahora vacía, salvo por unos pocos billetes dispersos que se habían caído durante su apresurada recogida. El túnel comenzó a estrecharse, obligándolos a avanzar en fila india. Martha podía oír voces que resonaban desde la cámara principal detrás de ellos, cada vez más lejanas, pero no menos amenazadoras. Los hombres de Victor eran metódicos y revisaban cada pasadizo con precisión militar. «¿Cuántas salidas hay de este lugar?», susurró Harold, con voz apenas audible. Martha intentó recordar su exploración anterior. Habían encontrado al menos 3 pasadizos diferentes que parecían conducir a la superficie, pero, presa del pánico, no conseguía recordar cuáles conectaban realmente con el mundo exterior. El sistema de cuevas era como un laberinto, lleno de callejones sin salida y falsas esperanzas. Llegaron a un cruce donde el túnel se bifurcaba en 3 direcciones. Harold se detuvo y consultó el rudimentario mapa que había dibujado en una servilleta durante su exploración inicial. En la penumbra, Martha podía ver el sudor perlándose en su frente a pesar de la temperatura fresca de la cueva. Por aquí, decidió, eligiendo el pasadizo más a la izquierda. El túnel se inclinaba hacia arriba, lo que parecía prometedor, pero después de 50 metros se estrechaba hasta apenas el ancho de los hombros. La claustrofobia de Martha comenzó a aparecer a medida que las paredes se acercaban. Detrás de ellos, podía oír a los buscadores cada vez más fuertes. Debían de haber encontrado el cruce. «Espera». Harold se detuvo de repente. «¿Oyes eso?». Martha aguzó el oído y percibió el débil sonido de agua corriendo en algún lugar más adelante. El mapa de Harold mencionaba un arroyo subterráneo que podría conectar con el sistema de arroyos fuera de la montaña. Si podían seguirlo, tal vez encontrarían otra salida. Se abrieron paso a través del estrecho pasadizo, con sus mochilas rozando las paredes de piedra. El sonido del agua se hizo más fuerte, acompañado de una ligera brisa que sugería una abertura a la superficie en algún lugar más adelante, pero el pasadizo se hacía más estrecho a cada paso. «No creo que podamos pasar», susurró Martha, mirando el estrecho hueco que tenían delante. Harold examinó la abertura con su linterna. Un hombre podría pasar, pero no llevando bolsas pesadas. Tendrían que elegir entre el dinero y su vía de escape. Detrás de ellos, los haces de luz de las linternas comenzaron a penetrar en el túnel. Los hombres de Victor habían encontrado su camino. «Dejad las bolsas», dijo Harold sin dudar. «Harold, no. Esta es nuestra única oportunidad de... ¿Nuestra única oportunidad de qué? Morir ricos». Ya estaba abriendo la cremallera de una de las bolsas de lona. «Ayúdame». Juntos, comenzaron a meter billetes en sus bolsillos, llevándose lo que podían cargar. Martha vio cómo décadas de preocupaciones y estrés financiero se desvanecían con cada fajo que dejaban atrás. El dinero que les había prometido la salvación se estaba convirtiendo en su carga. El sonido de la persecución se acercaba cada vez más mientras abandonaban las bolsas y se apretujaban para pasar por la estrecha abertura. Al otro lado, el túnel desembocaba en una pequeña cámara donde un arroyo subterráneo en otro pasadizo que se inclinaba bruscamente hacia arriba. Podían oír a los hombres de Victor llegando al dinero abandonado detrás de ellos, con voces llenas de emoción por el descubrimiento. Pero Martha y Harold ya seguían el arroyo hacia lo que esperaban que fuera la libertad, con los bolsillos llenos de dinero suficiente para empezar de nuevo en algún lugar lejos de los promotores inmobiliarios, los delincuentes y las cuevas llenas de dinero manchado de sangre. El almacén abandonado olía a óxido y a décadas de abandono,
pero era perfecto para lo que Harold y Margaret necesitaban. Condujeron durante horas después de escapar de la cueva, con la bolsa de dinero en efectivo en el asiento trasero como un arma cargada. Ahora, mientras el amanecer se colaba por las ventanas rotas, por fin tenían un momento para pensar. A Margaret le temblaban las manos al abrir la bolsa. Incluso en la penumbra, los fajos de billetes de $100 parecían brillar con posibilidades y amenazas. $2 millones, susurró, con la voz resonando en el cavernoso espacio. Quizá más. Harold caminaba cerca de la entrada, con el hombro herido palpitando con cada paso. La sangre había empapado su improvisado vendaje, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. No podemos quedárnoslo, Margaret. Lo sabes, ¿verdad? Esa gente mató a Chen sin pestañear. Nos perseguirán hasta los confines de la tierra, ¿verdad? La voz de Margaret tenía un tono de acero que Harold rara vez había oído antes. Creen que estamos muertos. La cueva se derrumbó. Nuestro coche quedó destruido. Por lo que ellos saben, estamos enterrados bajo toneladas de rocas con su preciado dinero. Pero no estamos muertos, y tarde o temprano se darán cuenta. Margaret se levantó lentamente, con sus rodillas artríticas protestando. A sus 72 años, nunca había imaginado tener esta conversación. Harold, ¿recuerdas lo que dijo el médico sobre mis pruebas? ¿Sobre el tratamiento que necesito? Él dejó de caminar. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. La terapia experimental no está cubierta por el seguro, continuó ella. Cuesta $300,000. Sin ella me quedan 6 meses, quizá menos. A Harold se le hizo un nudo en la garganta. Había estado tratando de no pensar en el diagnóstico. Margaret se había vuelto más frágil en las últimas semanas, y el desalojo forzoso de su casa había parecido su mayor crisis. Pero no era nada comparado con este enemigo invisible que crecía dentro del cuerpo de su esposa. Tiene que haber otra manera, dijo, pero las palabras sonaban huecas. Margaret se acercó a una de las ventanas rotas y contempló el paisaje industrial que se extendía más allá. ¿Y si no la hay? ¿Y si esto es el destino? Perdemos nuestra casa, nos topamos con una fortuna y de repente puedo permitirme vivir. ¿A qué precio? Vivir con miedo, mirando por encima del hombro todos los días, en lugar de no vivir en absoluto. Harold se unió a ella en la ventana. A lo lejos podía ver el perfil de la ciudad, su antiguo barrio en algún lugar entre esos edificios. La casa que habían compartido durante 43 años probablemente estaba siendo demolida en ese mismo momento, dejando paso a otra urbanización sin alma. ¿Recuerdas cuando compramos la casa?, preguntó Margaret en voz baja. ¿Querías echarte atrás porque te asustaba la hipoteca? Dijiste que estábamos corriendo un riesgo demasiado grande. Esto es diferente, Margaret, muy diferente. ¿Lo es? Entonces dimos un salto de fe y eso nos dio los mejores años de nuestra vida. Ella le cogió la mano que no estaba herida. Quizá esta sea nuestra oportunidad de tener unos cuantos años buenos más, los que me queden. El teléfono de Harold vibró. El teléfono desechable que habían comprado en una gasolinera mostraba un mensaje de texto de un número desconocido. Sabemos que estás vivo. Devuelve lo que es nuestro y vivirás. Huye y morirás. Margaret leyó el mensaje por encima del hombro de él. Se puso pálida, pero apretó con más fuerza la mano de él. ¿Cómo han conseguido este número?, preguntó Harold. ¿Importa? Nos han encontrado. La voz de Margaret era firme a pesar de su palidez. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Harold miró fijamente el mensaje, con la mente a 1000 por hora. Podían huir, coger el dinero y desaparecer en algún lugar remoto. Pero estos no eran el tipo de personas que se rendían fácilmente. Podían devolver el dinero y esperar que les perdonaran. Pero Harold había visto el frío cálculo en los ojos de aquellos hombres en la cueva. Los testigos eran un lastre. O podían defenderse. ¿Y si no huimos?, dijo lentamente. ¿Y si les hacemos una oferta? ¿Qué tipo de oferta? Ahora sabemos cómo operan. La cueva, el blanqueo de dinero, probablemente otros lugares. Esa es información valiosa para las personas adecuadas. Margaret abrió mucho los ojos. ¿Te refieres a la policía? ¿Al FBI? Quiero decir que aprovechamos lo que sabemos. Nos quedamos con parte del dinero, lo suficiente para tu tratamiento, y desaparecemos como es debido. Nuevas identidades en algún lugar donde no puedan encontrarnos. Eso si conseguimos sobrevivir el tiempo suficiente para llegar a un acuerdo. Harold miró la bolsa de viaje y luego volvió a mirar a su esposa. Después de 45 años de matrimonio, podía leer cada emoción en su rostro. Miedo, sí,
pero también esperanza y algo más. Una feroz determinación por vivir, por luchar por el tiempo que les quedara. Entonces será mejor que nos pongamos en marcha, dijo. Margaret sonrió y por un momento, Harold vio a la joven con la que se había casado hacía tantos años, la que le había convencido para dar ese primer salto de fe. Tenían trabajo que hacer. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los escalones del juzgado cuando Harold y Margaret salieron al aire fresco tras completar finalmente su testimonio. La detective Rivera caminaba junto a ellos, con expresión severa pero satisfecha. El fiscal cree que tenemos suficiente para condenar a Victor Clough a cadena perpetua, dijo, ajustándose la chaqueta contra el viento. Tu testimonio sobre la cueva, el dinero, todo lo que presenciaste, es la pieza que nos faltaba. Margaret apretó el brazo de Harold, sintiendo el peso del último mes posarse sobre sus hombros como hojas de otoño. ¿Qué pasará ahora con el dinero? Será una prueba hasta que concluya el juicio. Después, es probable que el gobierno se quede con la mayor parte, aunque es posible que reciban una recompensa por su cooperación. Rivera se detuvo al pie de las escaleras. Hicieron lo correcto, los dos. Cuando el coche de Rivera desapareció entre el tráfico, Harold y Margaret se encontraron solos en la acera. El familiar dolor de la incertidumbre regresó. Su antigua casa ya no existía. Había sido demolida la semana anterior por Meridian Development. La indemnización del seguro apenas cubría sus deudas, y el motel barato en el que se alojaban estaba agotando sus ahorros. ¿Un café?, sugirió Harold, señalando con la cabeza un pequeño restaurante al otro lado de la calle. Dentro de la cálida cabina, Margaret miró fijamente su taza, observando cómo el vapor se elevaba como fantasmas. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si hubiéramos guardado una parte? Solo lo suficiente para... La voz de Harold era firme, pero suave. Habríamos pasado el resto de nuestras vidas mirando por encima del hombro, esperando a que alguien como Cos nos encontrara. El dinero no vale la pena vivir con miedo. Margaret sonrió y se inclinó para tocar su mano curtida. Después de 53 años de matrimonio, todavía le maravillaba su inquebrantable brújula moral. Te quiero por eso, viejo terco y tonto. Una sombra se proyectó sobre su mesa. Margaret levantó la vista y vio a una mujer joven con un traje caro, con el pelo oscuro recogido en un moño severo. Algo en sus agudos ojos verdes hizo que el pulso de Margaret se acelerara. Señor y señora Patterson, el acento de la mujer tenía un ligero toque de Europa del Este. Me llamo Elena Kozlov. Creo que conocían a mi padre. La taza de café de Harold chocó contra el platillo. Rivera les había advertido que Víctor tenía familia, conexiones que podrían buscar venganza. Su mano se movió lentamente hacia su teléfono móvil. Elena notó el gesto y levantó las manos pacíficamente. Por favor, no estoy aquí para vengarme. ¿Puedo sentarme? En contra de todos los instintos que le gritaban, Harold asintió con la cabeza hacia el asiento vacío. Elena se deslizó en el reservado, con movimientos precisos y controlados. Mi padre era un monstruo. No voy a fingir lo contrario. Destruyó vidas, incluidas las de mi propia familia. Cuando me enteré de lo que había estado haciendo con esa cueva, usándola como su banco personal, sacudió la cabeza. He pasado años tratando de distanciarme de sus crímenes. ¿Qué quieres de nosotros? La voz de Margaret era apenas un susurro. Darles las gracias. Elena metió la mano en su bolso, lo que hizo que Harold se tensara, pero solo sacó una tarjeta de visita. Me han dado la oportunidad de empezar de nuevo, de construir algo legítimo. Ahora dirijo una empresa inmobiliaria. Un trabajo honesto. Dejó la tarjeta sobre la mesa. Me he enterado de tu situación. Por cierto, Meridian Development no molestará a nadie más. La investigación del FBI reveló algunas conexiones interesantes con las operaciones financieras de mi padre. Harold cogió la tarjeta y leyó la elegante letra. Kozlov Properties and Development. Yo no soy mi padre, dijo Elena con firmeza. Me gustaría tener la oportunidad de demostrarlo. Hay una pequeña casa en Millbrook, a 1 hora al norte. No es nada lujosa, pero tiene jardín y está cerca de buenos colegios, por si algún día quieres estar cerca de tus nietos. El anterior propietario incumplió el pago y yo la adquirí a través del banco. Se levantó, alisándose la falda. Las llaves las tiene el administrador de la propiedad, sin cargo alguno, sin condiciones. Considéralo el pago de una deuda que mi padre tenía. Pudiera responder. Elena se alejó, con el taconeo de sus zapatos resonando en el desgastado linóleo del restaurante. Margaret se quedó mirando la tarjeta en las temblorosas manos de Harold. ¿Es esto real?
Harold le dio la vuelta a la tarjeta y encontró una dirección y un número de teléfono escritos a mano en el reverso. Solo había una forma de averiguarlo. 3 horas más tarde, el viejo Honda se detuvo con un petardeo frente a una modesta casa azul con contraventanas blancas. Un cartel de "Se vende" yacía en el jardín delantero, cubierto de maleza, y las campanillas trepaban salvajemente por una valla de madera. La Tamirizarotim, la administradora de la propiedad, una mujer alegre llamada Beth, les entregó las llaves con una sonrisa. La señorita Kozlov dijo que vendrían. La casa es suya si la quieren. Ya ha transferido la escritura. De pie en la sala de estar vacía, con la luz de la tarde entrando por las ventanas limpias, Margaret sintió algo que no había experimentado en meses. ¿Paz? ¿Crees que podemos confiar en ella?, preguntó. Harold se acercó a la ventana que daba al jardín, donde crecían tomateras silvestres y libres. Quizá la confianza no sea lo importante. Quizá a veces suceden cosas buenas, y solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para aceptarlas. Margaret se unió a él en la ventana y juntos vieron cómo el sol lo pintaba todo de dorado.